Buenas tardes, buenas noches, dicen ahora está de moda, ¿no? Cuando ve uno los del YouTube, ¿verdad? Buenas noches, buenos días, todas las tardes, días, noches. Buenas tardes, Dios le bendiga. Señor, queremos darte gracias por la bendición que nos das de meditar en tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia en el nombre de Jesús, amén. Qué bueno que anda por acá, con todo y el calor, ¿verdad? Está fuerte, está fuerte. Así es que yo le ruego que si viene el mago de los sueños, ¿verdad? Ese era de mi época, el mago de los sueños. Entonces, si viene el mago de los sueños, dígale, hágale un lado, ¿verdad? Si necesita algún abanico, pues creo que alguna vez dieron abanicos, pero si no, pues a ver qué se inventa o le pida a un amado que esté cerca de usted, échame la mano cuando veas que sí, como que cabeceo, me das un pellizco o le da un codazo para que se ponga pilas. Yo entiendo que el calor está tremendo, a lo mejor también viene cansado y está todo tronado, pero bueno, ya llegó aquí y vamos a meditar en la palabra del Señor. En la obra de Dios, amado, llámenle también servicio a Dios, extensión del reino de Dios, proclamación del Evangelio. Hay distintas maneras de referirse a ello en la Escritura. Pues podemos tomar básicamente a lo mejor dos posturas, ¿verdad? O estorbamos, repito, la obra de Dios, el servicio a Dios, la extensión del reino, la proclamación del Evangelio. O estorbamos o edificamos. No hay como que mucho para dónde hacerse. Un creyente genuino, y usted constantemente va a estar oyendo de mi parte que voy a estar así, creyente genuino, porque hay creyentes nominales, ¿no? O sea, solamente son nombre, pero pues ahora sí que cada uno debe de examinarse si está en la fe, pero un creyente genuino va a buscar ser alguien que edifica, va a ser alguien que va a tener una participación activa. ¿Eh? ¿Qué es activa? Pues que como decía el PRI, ¿verdad? En alguna época de mi vida, se ve, se siente, ¿verdad? Una participación activa. No es anuncio, para que no vayan a decir, este ya está haciendo propaganda, a ver si no uno ya no sabe ni qué decir luego. Regresando al punto, un creyente genuino va a tener una participación, ¿qué? Activa, ¿verdad? Se debe de notar, pero también comprometida, no es llamarada de petate, ¿verdad? ¿Qué es comprometida? ¿Qué es no ser llamada de petate? Que un día sí, que un día tengo ganas. ¿Usted cree que siempre uno tiene ganas de estar aquí? ¿Usted cree que siempre uno está así como que iluminado? Sí, yo voy a llegar y voy a decir esto y aquello. Y a veces uno no sabe ni qué decir, ni cómo armarlo, ni por dónde, ¿verdad? Y a veces no tenemos ganas, pero cuando tenemos un compromiso con el Señor, pues tenemos que ir más allá. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, ¿verdad? No te olvides de ninguno de sus favores ni sus misericordias. A veces nuestra alma no quiere, pero pues hay que aprender a disciplinar el alma y decirle, alma mía, bendice a Jehová, ¿verdad? Entonces necesita una participación activa, comprometida con ese mandato del Señor. Recuerde que estamos en Hechos 1:8, es nuestro versículo lema, ¿verdad? Pero les dijo el Señor, recibiréis poder cuando haya descendido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. ¿En dónde? Ya se lo debe aprender al menos esa parte. ¿En dónde vamos a ser testigos? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa es nuestra misión, y un creyente vamos a estar trabajando de una u otra manera, a lo mejor algunos abriendo la boca, a lo mejor otros orando, a lo mejor otros poniendo recursos económicos, ¿verdad? Para financiar tratados, financiar compra de escrituras, financiar lo que haya, ¿verdad? Algunos pondrán esfuerzo, están acompañando. De una u otra manera nosotros tenemos que participar, y esa participación va a ser, debe ser activa y comprometida, ¿verdad? Vamos a cumplir esta misión de la que el Señor nos ha llamado a ser, ¿verdad? Y hasta aquí en Hechos capítulo 11, que le invito a que abra la escritura en Hechos capítulo 11, y si no aquí el hermano Caleb nos va a ayudar
con Hechos 11:1, y vamos a dejarlo ahí y ahorita leemos. Pero la proclamación del Evangelio hasta este capítulo, como en cumplimiento de la palabra del Señor, pues no solamente había traspasado los linderos de Jerusalén, ya había pasado a Judea, a toda la región de Judea, ya había incluso, capítulo 8, llegado a la región de Samaria. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de Felipe, cómo llegó a él a Samaria, y después Pedro, y estuvieron ahí compartiendo el Evangelio? Y después Pedro, pues ya lo encontramos ahí en el capítulo 10, ministrando ahí en Jope. El Evangelio iba creciendo, se iba desarrollando. Territorialmente hablando, desde el punto de vista de un territorio, la palabra del Señor se estaba cumpliendo. Estaban siendo testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Y en el capítulo 10 y el capítulo 11 estamos entrando a ese punto de transición, donde ahora venimos a esa parte de cumplimiento del Señor que dice, y hasta lo último de la tierra. Y pues por eso estamos hasta acá nosotros, ¿verdad? Hasta estas tierras mexicanas. Hasta acá ha trascendido el mensaje del Evangelio. Pero el mensaje del Evangelio no solo ha trascendido o trascendió en esos momentos a la cuestión territorial. A veces los creyentes primeros pensaban que solamente esta proclamación del Evangelio era a nivel de los judíos, pero Dios también tenía que enseñarles que era una proclamación del Evangelio que tenía que llegar a toda persona. Entonces los primeros que recibieron el mensaje del Evangelio, aparte de los judíos, fueron los samaritanos. Eso ya les expliqué en otra ocasión, que era un tipo de gente que podemos decir mestizos, ¿no? Desde el punto de vista religioso, y ya le platiqué el antecedente de ellos. Entonces, pues ahí estaban los samaritanos. Dios ya había roto esa primera barrera. Pero ahora el Señor quería llevar al pueblo, a su pueblo, a romper otra barrera más, y era llevar el Evangelio a los no judíos o los gentiles, lo cual comenzó, como vimos en otra ocasión, ahí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Pedro, ¿verdad?, llega a la casa de Cornelio y le habla del Evangelio. Entonces, fíjese, es interesante, la palabra del Señor se estaba cumpliendo, ¿verdad? Y ahora nos toca a cada uno de los que nos decimos ser cristianos o que decimos haber creído en el Evangelio, ser parte de esta tarea. Tú y yo tenemos que decidir si vamos a ser parte de esta tarea. Por eso le pusimos estorbando o edificando. Entonces, a veces hay por ahí un refrán, que dice que mucho ayuda el que no estorba, pero pues no se vaya a escudar usted en eso para decir, pues como el hermano dijo que mucho ayuda el que no estorba, por eso yo no ayudo. No, pues, entonces, ¿dónde está su entendimiento de lo que es ser cristiano? Porque un cristiano va a ser alguien que va a ser alguien que esté participando, comprometido, esté haciéndolo de manera activa, para hacer crecer, ¿qué? El reino de Dios, primeramente en su vida, ¿verdad? Debe ser alguien que está comprometido en ser fiel al Señor, debe ser alguien comprometido con los valores, con su entendimiento de lo que significa que usted y yo hayamos hecho a Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esa convicción y ese entendimiento, pues permearlo y transmitirlo con nuestra vida y con nuestras palabras a la gente que nos rodea, a nuestros familiares más cercanos, que es podemos decir que sería nuestra Jerusalén, ¿verdad? A nuestros vecinos, a la derecha, a la izquierda, enfrente, atrás, ¿verdad? Con la gente con la que tenemos una relación frecuente, de los tamales, la tiendita de la esquina, el que me afila los cuchillos, el que recoge la basura. ¿Sí me estoy explicando? Y así hasta pues a donde me ponga el Señor. A lo mejor llega un día a algún lugar donde pues ya no voy a volver nunca más a ver a alguien, pero aún ahí tengo que mantener mi compromiso fiel al Señor de ser un ¿qué? Creyente, ¿eh? Y no porque pues esté ahí en la Conchinchina, pues voy a darle vuelo a la, como dicen por ahí, bueno, decían en mis tiempos, vuelo a la hilacha, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros decidirlo. Vamos a ver Hechos, capítulo 11, versículo 1, vamos a leer desde, dije ponerme yo porque me perdí, acá estamos. Hechos capítulo 11, versículo 1, y vamos a leer hasta el 18, amado. Me sigue usted, me pone atención, y nuestro hermano allá que nos ayuda con la transmisión, y también acá abajo, poniendo los versículos, vamos leyendo. Versículo 1, oyeron los apóstoles
y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Fíjese, vaya tomando nota, los gentiles habían ¿qué? Recibido la palabra de Dios. Es lo que tenemos que buscar, que la gente reciba la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Se escandalizaron, ¿nota? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y para esto Pedro se hizo acompañar de unos testigos. Se acuerda que en Hechos 10, él cuando fue a casa de Cornelio llevaba 6 testigos, porque yo creo que ya Pedro a estas alturas del partido ya había agarrado algo de, como decimos acá en México, colmillo, ¿verdad? Entonces dijo, no, mejor llevo estos testigos porque era algo que iba a hacer de impacto en medio pues no solamente de la comunidad, sino del judaísmo, ¿verdad? Estaba yo en la ciudad, empieza diciendo Pedro, versículo 5, de Jope, orando. Fíjese, no estaba ahí de ocioso, estaba ¿qué? Orando. Y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Fíjese quién es el que está hablando y dando la orden. Es Dios. Por eso tiene que tener cuidado cuando diferenciar entre su voz, la voz de Dios, y la voz de los que le rodean, para que cuando haga algo esté seguro que es ¿qué? Dios, por medio de su palabra, y a lo mejor un sentir que Dios ponga, pero ¿qué es quién? Dios, porque si no luego hacemos cosas que no. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común inmundo entró jamás en mi boca. Versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Entonces Pedro pues ahí se quedó pensando. Y en eso dice el versículo 11, llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Fíjese que él estaba a unos kilómetros alejados de la ciudad de Jope, al norte. Y el Espíritu, ¿quién habló otra vez? El versículo 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, ahí estaban esos 6 que había llevado, y dijo: vamos a Jerusalén, porque Pedro yo creo que ya se ahí medio presentía algo. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía, fíjese las instrucciones, envía hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aquí está desde Hechos capítulo 1 la centralidad de lo por qué tú y yo estamos aquí es, ¿para qué? Para llevar el mensaje de salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser. No se trata de hacer demostraciones moralistas, de sacar carnets de nuestra buena conducta. O sea, el creyente verdadero va a estar buscando agradar a Dios en todo lo que haga, con sus palabras, con sus negocios, con sus dichos, con sus tratos, etcétera, ¿verdad? Porque es que un creyente, porque ha nacido de nuevo. Pero eso nos va a ser un instrumento, debe ser un elemento más para nosotros poder ¿qué? Dar testimonio, y para que la gente a través de ese testimonio reciba el mensaje del Evangelio, que es el único que puede ¿qué? Salvarle, ¿verdad? Y cuando comencé a hablar, fíjese, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros. Al principio está haciendo referencia al día del Pentecostés en Hechos capítulo 2. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Fíjese, se acordó Pedro de esto que había dicho el Señor: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, fíjese quién, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo.
¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? En el sentido de la salvación, ¿hay alguna distinción? Está diciendo Pedro a ellos, entre judíos y gentiles. ¿Dios hizo alguna distinción en cuanto a la salvación entre judíos y gentiles? ¿Dios hace alguna distinción para salvar entre hombre y mujer? ¿Dios hace alguna distinción para salvar entre gente de digamos que en este mundo le llaman de la alta sociedad y gente que es así, pues del populacho, como yo comprenderé? ¿Hace Dios distinción? ¿Hace Dios distinción entre el que es poderoso desde el punto de vista político o humano hasta alguien que pues es gente como usted y como yo, de la calle, vamos a decirlo, pues de alguna manera, para hacer el contraste? ¿Dios hace distinción? Hace distinción entre alguien que a lo mejor pues, ha viajado mucho y conoce muchos lugares y tiene a lo mejor hasta un doctorado, que no está mal, ni no estoy diciendo que todo eso esté mal, o alguien que simplemente pues no ha salido ni de su manzana o de su cuadra, ¿verdad? Nunca, o de su perímetro ahí. ¿Dios hace distinción para salvar a alguien? No, ¿verdad? Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ese es el punto, ¿creído en quién? ¿Para qué? Para salvación. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera, fíjese, se quedaron asombrados, que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vamos a ir desglosando el asunto, ¿verdad? Antes de que Pedro, como leímos en el versículo 1, antes de que Pedro regresara a Jerusalén, ya había llegado la noticia, ¿verdad?, a oídos de los apóstoles y hermanos de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando llegó Pedro a Jerusalén, pues empezó a haber una disputa, una discusión. Se confrontaron a Pedro y dijeron, a ver Pedrito, a ver Pedro, ven para acá. Hemos oído que entraste, fíjese, cómo somos a veces, porque ese es nuestro... Hemos oído que entraste, ¿verdad?, en casa de incircuncisos, y has tenido comunión con ellos, que es otras palabras, has comido con ellos, es lo mismo, ¿verdad? ¿Quién eran estos llamados de la circuncisión? Eran creyentes, eran judíos que creían en Jesús como Señor y Salvador, pero aquí es bien importante y voy a tratar de explicarles esto. Yo le ruego que de veras se pellizque, y si no, pues si va a dormir nada más no ronque, por favor. Se va a dormir nada más no ronque. Ponga atención porque muchas partes de la Escritura en el Nuevo Testamento van a hacer referencia a esta situación que se empezó a presentar, a dar en la iglesia. Y aún a nuestros días hay como que brotes nuevamente de esta situación. Hay iglesias hoy día que están queriendo judaizar a los creyentes. Entonces, todas estas situaciones que usted luego llega a ver, donde hay un maestro de la Biblia que parece, no sé, mejor no digo nada, mejor estoy ordenando mis ideas para no decir cosas que no, es que ore por mí. Entonces, en ese tiempo estos, hombres hermanos nuestros que creían como Jesús, como Señor y Salvador, consideraban que parte de ese proceso de conversión consistía, aparte de creer en el Señor, le agregaban que había que circuncidarse en el caso de los varones y también de guardar la ley de Moisés. Ellos no entendían esto y ellos pensaban que así debía ser. Les decía en la mañana que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, por causa de lo que dicen los profetas, de su pecado, de su idolatría, de su injusticia, de muchas situaciones que hemos estado viendo a través de nuestros estudios de los libros proféticos los miércoles. Ellos fueron llevados a Babilonia, fueron exiliados el reino del sur y estuvieron ahí en Babilonia 70 años. Y esta lección, este sacudimiento que Dios hizo sobre el pueblo, cuando muchos de ellos regresaron nuevamente a Jerusalén después de los 70 años, ellos para no volver a caer en esas situaciones, pues se pusieron así como más estrictos en algunas cosas, para pues evitar caer en lo mismo que habían
que los había llevado a la cautividad. Entre otras cosas, por ejemplo, se pusieron más estrictos con relación a, por ejemplo, guardar el sábado, que era una de las cosas por las cuales Dios los juzgó. Y entonces llegaban a establecer, no sé si sea así, a lo mejor me estoy equivocando, y de seguro estoy equivocado, pero de tal manera que decían, bueno, si tú caminas más de, por decir algo, estoy poniendo un ejemplo, no es un dato exacto, si tú caminas más de 10 metros fuera de tu entorno, de tu casa, ya estás quebrantando el sábado. Mientras no te rebases esos 10 metros de moverte, no has pecado en guardar el sábado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces empezaban a poner ciertas cosas, ciertas restricciones que añadieron a lo que decía la Escritura. De ahí los problemas que había cuando el Señor estuvo ministrando, ejerciendo su ministerio en la tierra. ¿Se acuerda, por ejemplo, que alguna vez le dijeron con respecto al sábado, porque los discípulos arrancaron algunas espigas de trigo, se las estaban comiendo? ¿Por qué estaban haciendo eso sus discípulos? Quebrantando el sábado. Pero eso lo habían establecido ellos, que ni siquiera tenían que hacer determinadas cosas, añadiendo más a lo que el Señor había establecido. Por ejemplo, otro caso, el lavamiento de las manos. ¿Se acuerda que al Señor le decían que pues, por qué no se lavaban por qué comían sus discípulos con las manos sucias? Pero no era tanto de una cuestión higiénica, ¿no?, que hay que hacerlo, sino se referían al rito, ¿verdad?, de lavarse las manos 7 veces, y con esto de alguna manera pensar, ¿verdad?, que estaban siendo más santos o estaban santificándose más que no hacerlo, ¿me explico? Fue cuando el Señor les dijo, pues no es lo que entra en el hombre, lo que contamina al hombre, sino lo que está en el corazón del hombre, eso es lo que... Sí, entonces estos son ejemplos de cosas que ellos ponían. Entonces ellos malinterpretaban aún este aspecto de la circuncisión, y para que ellos pudieran tener comunión con alguien, pues ese alguien debía, entre otras cosas, si era un varón, estar ¿qué? Circuncidado. Y si alguien un judío comía con alguien, era porque estaba teniendo comunión con ese alguien. Y entonces ese alguien, al menos, si era en una familia, tenía que el varón al menos estar circuncidado y la familia estar guardando la ley de Moisés. ¿Sí me estoy explicando? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No los he hecho bolas? Bueno. Sin embargo, la circuncisión, amado, igual que algunos elementos, por ejemplo, hace 8 días celebramos la Cena del Señor, ¿verdad?, que estableció el Señor, o el bautismo en agua, que es lo que mandó el Señor. Así la circuncisión, son señales externas que Dios envía. Por ejemplo, la circuncisión no es algo exclusivo que hicieran los judíos. Por ejemplo, en los tiempos de Abraham ya había culturas que se circuncidaban. Por ejemplo, los egipcios se circuncidaban. Vamos a traerlo un poco más al presente como para que se ubique, o nos ubiquemos. Por ejemplo, el bautismo en agua. El bautismo en agua no es algo exclusivo que hiciera el Señor Jesús, o que les mandara a sus discípulos a hacer. Juan el Bautista bautizó, y algunos filósofos griegos, como parte de su ritual para que esa gente que quería ser enseñada por este maestro griego, pues tenían un rito de bautizo. La diferencia está que cuando el Señor nos manda a hacer un tipo de estas señales externas es con un propósito espiritual muy determinado por Él. ¿De acuerdo? Porque pues hoy, por ejemplo, incluso la gente se circuncida y no tiene nada que ver con ¿qué? Con lo espiritual, con lo religioso. ¿Sí me va siguiendo? Ahora, vamos poniendo atención, espero tratar de ser claro con usted. Entonces, la circuncisión fue una señal externa del pacto que Dios estableció primeramente con Abraham. Ni pueblo había, ni Isaac había nacido. Cuando Dios hace esto que vamos a leer, Isaac nació un año después, o sea que no había ni Isaac, ni había pueblo, ni había judíos, ni nada. ¿Sale, vale? Pero Dios, como una señal externa del pacto que estaba haciendo con Abraham y con su descendencia, les mandó que se circuncidaran los varones. Vamos a leerlo, ¿sí? Que nos ayude ahí Caleb con Génesis 17:10. Sígame, por favor, porque luego lee cosas y dicen, ¿y esto qué es? Y vamos a aprender todos juntos, ¿no? Entonces Dios le mandó a Abraham lo siguiente en Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí. Fíjese, es Dios estableciendo el pacto. ¿Quién es el que establece las condiciones del pacto? Dios, ¿verdad? Ponga atención, eso es muy importante. Y vosotros y tu descendencia después de ti.
será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces eso fue como una señal de ¿qué? De un pacto que Dios estaba estableciendo con Abraham. Circuncidaréis, pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, o sea, digamos el nativo, el de raza, digamos, y también si había alguien extranjero, ¿no? Que se adhería al pueblo. ¿Qué tenía que hacer alguien que se adhiriera al pueblo de Dios, del pueblo de Israel en ese tiempo? Circuncidarse, ver el varón. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, mucho menos, pues, ¿qué comunión vas a tener con aquellos que no son circuncisos? ¿Sí me estoy explicando? Entonces ellos, aunque no había ningún mandamiento, usted no va a encontrar ningún mandamiento que dijera que ellos no podían tener algún trato o alguna relación con los gentiles, porque de hecho pues así era en términos prácticos, ¿verdad? Pero ellos llevaron al extremo la situación de que, bueno, ¿sabes qué? Después de estar allá, nada. Entonces cuando Pedro entra a la casa de este Cornelio, pues ya había, ahora sí como está de moda, ¿verdad? Cruzado la línea roja, ¿no? Y más tantito que les llegó no sé si decir el chisme o qué, pero les llegó el hecho de que Pedro incluso había comido con ellos. Porque para los judíos el comer con alguien era símbolo de ¿qué? De comunión, de fraternidad, de que compartías los valores, las creencias de esa persona con la que tú estabas comiendo. Por eso, hace 8 días les recordaba el Señor cuando Judas le traiciona, dice, mi amigo, aquel que moja su pan conmigo, porque era el comer con alguien era de una manera tremenda. No como nosotros, ¿verdad? Pues invitamos a cualquiera a los tacos, ¿no? Pero, no, o sea, había un sentido de comunión, de intimidad, de participación de vida, de valores, etcétera. ¿Me explico? Entonces era muy importante ese hecho de que Pedro hubiera, ¿verdad?, entrado a casa de Cornelio y haber comido, ¿verdad? Pero, ¿por qué decimos que era una señal externa? Fíjese, aún Dios mismo enseña aún en la Escritura y en el Pentateuco que era una señal externa, porque todo eso debía ir acompañado de algo que está ¿en dónde? En la mente y en el corazón. Eso es como el bautismo en agua. Es una señal externa, ¿no? Y dijo el Señor, el que creyere y fue, Fer, te bautizaste el año pasado, creo, ¿no? ¿Te bautizaste el año pasado, hace 2 años? ¿No te has bautizado? ¿No? Bueno, pues ahí, piénsale. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Pero la condición es el que no creyere, ¿será qué? Porque si no nos metemos en líos, ¿verdad? Si pensamos que el bautizo es un requisito sine qua non, quiere decir así porque tiene que serlo, nos meteríamos en un problema, hablando del ladrón que fue crucificado a un lado del maestro, ¿verdad? Y pues ¿ese se bautizó? Pues ese no se bautizó. ¿Pero qué le dijo el Señor? Después de que el ladrón reconoció su condición de pecado, su condición de que por eso estaba ahí, que el Señor Jesús era justo y que él merecía la muerte, pero que el Señor Jesús no lo merecía, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy. Entonces creen, ¿verdad? Es el requisito. Pero el bautizo solamente es una cuestión externa, igual que la circuncisión. Y como usted ha oído todas las veces que hay bautizos, a lo mejor oye lo mismo, hay lo mismo, pero, ¿verdad? Que es algo externo, que si no va acompañado de un cambio, de una transformación en la mente y el corazón que permea hacia afuera, de nada sirvió ese remojamiento. ¿Me explico?
así lo hayamos hecho en el río Jordán, lo hayamos hecho en el río Grijalva o en donde quiera, en una pileta. ¿Sí me explico? Deuteronomio 30, versículo 6, dice el Señor hablando de la circuncisión. Y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué? Tu corazón. Ahí el hermano Caleb ya lo puso. Y el corazón de tu descendencia. ¿Cuál era el propósito? La circuncisión externa solamente era una señal, ¿verdad?, de afuera, pero que debía ir acompañada de algo, ¿qué? Interno, ¿verdad? Y eso interno, ¿quién solamente lo puede obrar? ¿Qué dice el versículo? ¿Quién solamente puede obrar el cambio en la mente y en el corazón de los hombres? ¿Desde cuándo? Nada más desde que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Desde siempre, desde siempre. Por eso dice eso de Deuteronomio. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que, ¿qué? ¿Se da cuenta que desde siempre, siempre ha sido la situación, lo externo, cuando Dios establece una señal que Él manda, debe ir acompañada de algo que interno, ¿verdad? ¿De qué sirve que usted esté aquí? Pues a lo mejor estará sentado, pero si está sentado, nada más haciendo como que sí me oye, pero su corazón, como dice la Escritura, está lejos de Él, pues esto pues, fue tiempo perdido en ese sentido, ¿verdad? Romanos capítulo 2, versículo 25, hablando Pablo a los romanos, y no me puedo detener mucho porque pues los tiempos nos faltaría, no porque yo sea muy nada, no soy nada, soy bien malo para explicar, pero no, nada más son así para que usted vaya, ¿verdad? Vayamos entendiendo algunas cosas. Versículo 25 del capítulo 2 de Romanos, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, dice Pablo, para poner este contraste, pero si eres transgresor de la ley, pues si circuncisión viene a ser incircuncisión, está hablando en el contexto de cuando se quebranta la ley, ¿verdad? Porque a veces ellos decían, si tú que dices que no se ha de robar, robas, pues, ¿no? ¿De qué te sirve, ¿verdad?, haber hecho algo externo? Si tú dices que eres cristiano, pero vives como demonio, pues te dirás mucho cristiano, pero... ¿Sí? ¿Me explico? Si pues el incircunciso, está hablando de los gentiles, ¿verdad?, aquellos que no tienen ese acto externo, guardad de las ordenanzas de la ley, si fuera posible, porque la verdad, como si usted estudia Romanos se va a dar cuenta que ni judíos ni gentiles podemos guardar la Escritura, ¿verdad?, la ley. Dice, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Está hablando en un plano hipotético del deber ser, ¿no? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, le dice a los judíos Pablo, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Sí me explicó? O sea, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del ¿qué? Ya leímos en Deuteronomio, ¿quién hace la circuncisión del corazón? O sea, la de afuera, pues las hacen los hombres, ¿no? Pero si vamos a estar como los hijos de Jacob, que cuando un mancebo violó a su hermana, y luego ellos, queriendo reparar el daño, dijeron, bueno, pues vamos a mejor a hacer pacto y vamos a hacer familia, y los hijos de Jacob les dijeron, sí, pero hay que, ¿qué?, circuncidarse, ¿no? Y los mandaron a circuncidarse, ya que estaban todos circuncidados, y al tercer día que estaban en los dolores todos, ¿verdad?, porque entre más grande, pues es más dolorosa la operación de la circuncisión, llegaron con una espada y los mataron a todos. Entonces, ¿qué dice uno? Pues eso, ¿qué? ¿De qué sirve, no? ¿Sí me explico? Sí, van moldigando la cosa. Entonces, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si es que estos hombres eran
estos los que decían que eran de la circuncisión, versículo 2 de Hechos 11, ¿ya? ¿Por qué has entrado, le dijeron a Pedro, en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Cuando la Escritura nos enseña que el arrepentimiento y la conversión se trata de algo que sucede ¿en dónde? ¿Afuera o adentro? ¿No? En el interior, ¿verdad? En la mente, en el corazón. ¿Cómo se otorga esta salvación? ¿Cómo lo da Dios? Gracia, por medio de la fe, ¿no? Es examen de primeros rudimentos, amado. Usted tiene que aprender a responder esto, y estar convencido, no nada más repetirlo como perico, pero es el arrepentimiento y conversión, es la que se da en la mente y en el corazón. Se recibe por gracia y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esa es parte de las cosas que usted debe de saber, así como 2 más 2, 4, 2 más 3, 5, 2 más... Ay, hermano, ¿qué? Es que, no, hay cosas esenciales que hay que saber, si no está uno perdido, como por ahí oí que dijeron, ¿no? Repito, la Escritura nos enseña que el arrepentimiento y la conversión se trata de algo que se da en el interior, en la mente, en el corazón. Dios la otorga por su gracia y se recibe por la fe en el Señor Jesucristo. Y ponga atención a esto que voy a decir, y no obedece a formas y ritos externos. Ponga atención, porque aquí hay que hilar muy fino, como les decía en la mañana, porque los seres humanos tendemos a oscilar entre dos extremos. En el extremo de poner cosas que Dios no pone y convertirnos en gente que legalista, y el otro extremo es ser liberal y tender a ser un libertino. Entonces hay que buscar lo que dice Dios de acuerdo a su palabra. ¿Ok? Es importante. Y ahí, por eso la comunión tan importante que tener con el Señor. Si no, nos vamos a dar de topes. Y a veces los seres humanos, ¿verdad? Como le decía, la salvación no obedece, voy a repetir, no obedece a formas y ritos externos. Y no necesita de aspectos complementarios que nosotros establezcamos. O sea, ni siquiera el venir aquí. No por venir aquí. Usted está más en comunión con Dios. Necesariamente, ¿sí me estoy explicando? Y entonces le digo aquí, como que unos se quedan así como que dicen, hay que hilar fino. Le repito, los seres humanos somos dados a poner añadiduras, a agregarle como el ejemplo que les acabo de poner. Ahora le voy a poner un ejemplo más a lo mejor contemporáneo. A ver, cuando alguien se bautiza en agua, ¿tiene que venir de blanco? Cuando alguien se bautiza, ¿tiene que venir vestido de blanco? No. A ver, ¿dónde dice la Escritura que tiene que bautizarse vestido de blanco? ¿No? Por eso le digo que hay que hilar fino, porque el ser humano tendemos a establecer cosas que Dios no establece, o irnos al otro lado y ser tan así libertinos, liberales, que al fin que la gracia de Dios lo aguanta todo, ¿no? Pero el creyente genuino, el creyente verdadero, ¿a quién busca agradar? Entonces va a ser, en su comunión con Dios, buscar todo lo que, de acuerdo a su palabra, y a lo mejor otras cosas que a lo mejor se salen de su palabra, buscar que ser agradable a quién, y no a los hombres. ¿Sí me estoy explicando?
Entonces le decía que los seres humanos somos dados a poner añadiduras, agregar aspectos, establecer formas religiosas. Imagínense que yo llegara ahí a una congregación ahorita allá en Puerto Vallarta, así como estoy. Ponga atención a lo que le estoy diciendo, ¿eh? ¿Cómo me vería? En una congregación allá en Puerto Vallarta o en Acapulco, allá en lugar así de la costa, así como estoy vestido ahorita, ¿cómo me vería? A ver, dígalo bien. O sea, Zacatón, pues fuera de lugar, ¿verdad? Igual al revés, ¿verdad? Entonces, ni allá, si yo fuera, no por, o sea, lo que quiero decirle, no porque estoy como vestido ahorita, significa que estoy mejor que el hermano que está allá, de acuerdo a ese contexto. ¿Sí me estoy explicando? O como ya le he dicho, ¿a poco esta es la antena de Dios? ¿Es la antena de Dios? Y depende del color que la trae. Me llega mejor. Algunos no sabemos ni combinar el blanco con el negro, ¿eh? Entonces, ¿sí me explicó? A usted sí le suena así, a lo mejor por eso quiero hilar fino para no meterme en Honduras, pero yo espero que usted, como dice Pablo, seamos maduros en la manera de pensar, ser cuerdos, ¿verdad? Entonces le repito, y así a lo mejor usted va a decir, ay, no, ya lo dijo, se lo voy a volver a decir. Los seres humanos somos dados a poner añadiduras, agregar aspectos, establecer formas religiosas fuera del marco de los principios de la Escritura. Y pensamos que, o creemos que eso nos va a hacer creer que somos más agradables a Dios, que estamos más santificados con Dios. Entonces, ¿sí? O sea, no es el largo de mi falda, bueno, no mía, pero no es el largo de mi falda lo que me hace ser una mujer más, como dice la Escritura, modesta en mi manera de vestir. ¿Me explico? Ya así lo dejamos para no seguir metiéndonos en Honduras. ¿Vale? Ya hablamos del bautizarnos, ¿verdad? Con vestiduras blancas, ¿ya para qué? Entonces, estos hombres le dijeron, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Verdad? Pues los cargos básicamente eran simples, ¿no? Tú que debes ser un judío fiel, que guardas el pacto de Abraham, ¿por qué te relacionas con los gentiles e incluso comiste con ellos? Estoy parafraseando, ¿verdad? Y pareciera ser que esto los ofendió de tal manera que, como dice la Escritura, disputaban con él. Ya le dije, para ellos compartir una comida juntos era una señal especial de compañerismo en ese tiempo, ¿verdad? Y esto que ellos lo llegaban a ver como un compromiso significativo, ¿verdad? Por esos cristianos judíos. ¿Se acuerda que aún al Señor Jesús, como le decían uno de los apóstoles que le pusieron al Señor, hablando de este aspecto de la comida, ¿cómo le decían al Señor? ¿Verdad? Glotón, ¿verdad? Y bebedor. ¿Sí se acuerda que le decían al Señor así? No lo digo yo, lo dice así le decían glotón y bebedor, ¿verdad? Porque comía ¿con qué? Con publicanos, ¿verdad? Y pecadores, decían ellos, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo hace eso su maestro? ¿Cómo hace esto su rabino? ¿Verdad? Sin embargo, fíjese cómo esta situación empezó a crear una revolución en la mente de ellos. Usted va a ver, conforme vayamos viendo otras partes de la Escritura en el libro de los Hechos, por ejemplo, usted debe de entender que en este contexto se dan cosas como la de la epístola a los romanos, la epístola a los gálatas, algunas porciones de Colosenses, algunas porciones de Efesios, algunas porciones de Tesalonicenses. Su contexto está en esta situación, en este choque que empezaba a darse, ¿verdad? Y que vamos a ir viendo durante nuestro estudio del libro de los Hechos, cómo tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? En no querer poner más de lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? ¿Y en qué consistía el cambio que Dios estaba trayendo en este tiempo a la iglesia? Pues básicamente que no tienen que convertirse, esa era la esencia de la enseñanza, que no tienen que convertirse en judíos y someterse primero a la ley de Moisés, solamente basta que arrepentirse, creer,
¿verdad? Y venir a Jesús, poner la fe en Él como nuestro Señor y ¿qué? Y Salvador. Pero no necesitamos convertirnos en judíos. Por eso le decía que ahora algunos movimientos están al revés, queriendo a la iglesia judaizarla. Judaizarla. Que guardemos las fiestas. Cuando en la Escritura, en el Nuevo Testamento, dice Pablo a los colosenses, cómo se someten a esas cosas, como si esas cosas pudieran tener algún poder contra los apetitos de la carne. El único que nos da poder contra los apetitos de la carne es el Espíritu Santo. Y va a usar su palabra para renovar nuestra mente y nuestro corazón, y Él nos va a dar esa fuerza, esa capacidad para poder vencer todo aquel mal con el que estamos luchando. Solamente es Él. Nosotros no podemos agregarle nada a la salvación, amado. Y ahí luego, por eso algunos tienen problemas, o tenemos problemas. Se trata, por eso, de buscar a Dios, su rostro, humillarnos, orando, leyendo, meditando, clamando a Dios, poniendo atención cuando Él nos llama la atención respecto a algo, sometiéndonos a su voluntad, negándonos a nosotros mismos por amor a Él. ¿Sí me estoy explicando? Y no con imposiciones de debes. Es que a veces, por eso le digo que hay que hilar fino, si no, está grabando para que al rato me llamen ahí a la Sanedrín, ¿eh? Debes. El creyente quiere. ¿Sí me explico la diferencia? O sea, hay un contexto, hay razones, hay porqués, pero es quiero, deseo, anhelo. ¿No estábamos cantando esto hace rato? Quiero, anhelo, deseo. Y Él, en ese querer, en ese anhelo, te va a dar la capacidad, te va a guiar, te va a enseñar, te va a llamar la atención, te va a disciplinar si es necesario, si es que fuiste genuino y eres su hijo, y va a tratar contigo, y como veíamos hace 8 días, si es necesario, a veces a lo mejor hasta te va, ¿sabes qué? Ya, vámonos. ¿Sí me estoy explicando? Pero nosotros no podemos añadir nada a la gracia de Dios. Y entonces el mensaje también para los judíos era, ustedes deben recibir a sus hermanos y hermanas gentiles como miembros plenos de la familia de Dios, nada más que ahora nosotros estamos al revés, como la iglesia mayoritariamente es gentil, pues de repente vemos que un judío de raza se convierte, o que dice que es judío y se convierte, pues ahí como que lo vemos así medio raro, cuando la Escritura nos dice, no, o sea, es lo mismo, ¿me explico? Es lo mismo. Porque a veces nosotros necesitamos romper con esas barreras, como vimos en nuestro estudio de Hechos 10, romper con esos prejuicios que tenemos respecto a la gente. Aún nosotros mismos tenemos prejuicios luego con respecto a la gente. Y a veces, no, es que él es estudiado. ¿Y qué es estudiado? Si Dios te permite tener una relación con ese estudiado y para testificarle, pues testifícale, punto. Aunque a lo mejor no te sepas expresar muy bien, pues Dios que haga su obra, ¿no? ¿Me explico? ¿Sí me estoy dando a entender? O al revés, ¿no? A veces mirar por abajo a aquel que... No, pues... A veces somos tan extremistas que al que vemos así tirado en la calle, decimos, no, ese ya no tiene qué. Pero ¿quién eres tú para decir ya no tiene ese remedio? ¿No? O vemos a alguien tan encumbrado, decimos, no, pues ese... Está difícil que alguien llegue, ¿no? Pues que... Dios tendrá sus maneras de llevarles también ese mensaje, ¿no? Del Evangelio. Amén. Por eso el Señor nos invita a orar por todos los hombres, ¿no? Para que crean en Él, para que tengan la oportunidad de escucharle. Entonces pareciera que estos creyentes judíos estaban más preocupados por lo que hizo Pedro que por lo que Dios estaba haciendo en los gentiles. Porque si ustedes noten en el capítulo 10,
toda la obra, y no solamente en el Hechos 10, sino en Hechos 1, 2, 3, Génesis 1 y así hasta Apocalipsis, toda la obra siempre es de Dios. Siempre, hermano, toda la obra es de Dios. Toda es de Dios. No hay nada que nosotros podamos atribuirnos de nada. De nada. Toda la obra es de Dios. Dios envió un ángel a Cornelio. El ángel le dio instrucciones a Cornelio por orden de Dios. Fue Dios quien le dio esa visión a Pedro mientras oraba. Fue Dios quien le dijo 3 veces, Pedro, mata y come. No, Señor, porque nunca he comido nada inmundo, según él, ¿verdad? Nunca había comido, y puede ser que sí, que nunca hubiera comido nada inmundo desde el punto de vista. Pero Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y ya que terminó la visión y estaban a punto de tocar el timbre ahí en casa de donde estaba, bueno, estoy hablando, no había timbres, ¿verdad? Tocar el timbre, ¿verdad? El Espíritu Santo le dijo, el Espíritu Santo, ve y no dudes en ir, ¿qué? Con ellos. Le voy a pedir, por favor, que tengan al niño ahí cuidándolo, por favor, para que no distraiga. No dudes, le dijo el Espíritu Santo, en ir, ¿qué? Entonces, mientras Pedro, dice la Escritura, que comenzó a hablarles, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Descendió sobre Cornelio y todos los que estaban ahí y los llenó como ellos. ¿Cómo se dieron cuenta Pedro y sus 6 acompañantes de que se había derramado el Espíritu Santo sobre Cornelio y sobre todos los que estaban ahí? Dice Pedro que ellos vieron la misma experiencia que tuvieron en Hechos capítulo 2, entonces vieron, pues probablemente al menos, que comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿no? Hubo una manifestación evidente de que habían recibido el Espíritu Santo. Por eso Pedro pudo decir, les pasó lo mismo que a nosotros en Hechos 2. Bueno, estamos así ligando las ideas, para que no diga, usted ni siquiera escribía Hechos. ¿Me va siguiendo? Y entonces, dice el versículo 16, ¿verdad? ¿Ahí estamos? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente les bautizó, ¿verdad?, en agua, pero el Mesías, el Señor, ¿en qué los iba a bautizar? Entonces me acordé que también el Señor había dicho esto. Entonces, ya no solamente a los judíos, sino también ahora, ¿a quién le estaba dando Dios la bendición? A los gentiles. Y también se estaban cumpliendo cosas que estaban ahí, por ejemplo, en Isaías. Isaías dice, poco es, hablando de este cántico, de uno de los cánticos, porque hay 3 cánticos en el libro de Isaías con respecto al Mesías. En el capítulo 49, no lo va a buscar ni lo va a ver, yo se lo voy a leer. Pero en este versículo, en este cántico del Mesías, se habla acerca de los gentiles. Poco es para mí que tú seas mi siervo, está hablando en sentido figurado ahora del Mesías, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49:6. Entonces cuando Pedro ve todo esto, él está viendo el cumplimiento de lo que, por ejemplo, en el caso de Cornelio y ellos, 700 años antes se había escrito por boca de Isaías, de que hasta lo último de los rincones de la tierra iba a llegar, ¿qué? La salvación del Señor, ¿verdad? Y finalmente, pues vamos a acabar, ¿verdad? Porque usted ya tiene hambre. Les declara en el versículo 17, ¿quién dice Pedro que hizo todas estas cosas? Versículo 17. Dios, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, ponlo, Caleb, 11:17, hijo, por favor. Vamos a poner el 17, Samero. ¿Quién lo hizo? ¿De quién es la obra? ¿Quién la comenzó? ¿Quién planeó todo para que se encontrara Cornelio y Pedro? ¿A quién le habló a Cornelio? ¿Quién le habló primeramente que mandara a llamar a Pedro? Pues Dios a través del ángel, ¿no?
¿Y quién le habló a Pedro de que no fuera? Pues Dios, ¿verdad? Y cuando Pedro estaba predicando, ¿quién mandó el Espíritu Santo? ¿Y de qué se acordó Pedro? De que Jesús había dicho, ¿verdad? Estas cosas. Sí, entonces, ¿la obra de quién es? ¿La gloria de quién es? ¿Se da cuenta? Nuestra vida, así es. La obra es de Dios. Él es el que hace la obra en nosotros. Y nosotros le buscamos a Él. Para que Él siga haciendo la obra en nosotros. Porque Él es el único que puede hacer los cambios en nuestra mente, en nuestro corazón. No hay nadie más. Pues aquí podríamos estar 20 años sentados. Pero si nosotros no, ¿verdad? Le creemos a Dios, no buscamos a Dios, no tenemos comunión con Él, pues no va a pasar nada. ¿Sí me explico? Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, porque en el paquete de la salvación es un paquete, ¿verdad? La salvación es un paquete, es como eso, es todo incluido, ¿no? Y lo quiere disfrutar, pues ese es su asunto, ¿no? Pero ahí está el todo incluido, ¿no? Ahí está el todo incluido. Los de Dios sí son todo incluido. Que lo quiera disfrutar, pues eso ya cada asunto de cada quien. Pero es un todo incluido. ¿Qué incluye el paquete de la salvación? La gracia de Dios, la salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo, la comunión con Él. ¿Sí me explico? Es todo un paquete. Pues en este paquete, ¿verdad? Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído. Esa es la condición, ¿verdad? Para comprar, para adquirir, vamos a decirlo mejor correctamente, para adquirir este paquete, ¿cuál es? Creer en el Señor, ¿verdad? Ya hemos enfatizado una y otra vez en qué consiste este creer en el Señor Jesucristo. No es una creencia intelectual, ¿verdad? Aquí está la pregunta, y de ahí el tema de la predicación, ¿estorbando o edificando? Porque lo vamos a ligar después con lo que pasó en Antioquía, pero hasta aquí me voy a quedar, no se preocupen, no vamos a llegar a esa parte para que no se ay, es que ya me empiezan a crujir los intestinos. ¿Quién era yo que pudiese qué? Amado, y ese es un compromiso para nosotros, porque a veces a mí me pasa que en ocasiones, como dice Romanos, por una mala actitud, una mala palabra, algo que no debe haber dicho, hecho. A usted no le pasa, bueno, a mí sí me pasa, a usted a lo mejor no, pero a veces sí hago cosas que no debiera, ¿no? Hablo como no debiera, tengo actitudes que no debiera, aunque me vea con cara de, ay, el pastor, no, pues soy tan terrícola como usted, no soy alien, ¿verdad? No vengo del espacio. Me equivoco, peco, hablo a veces algo que no debiera. ¿Me estoy explicando? Y entonces en lugar de ser alguien que se convierte en un instrumento de edificación o para que alguien pueda recibir el testimonio de Dios con una vida ejemplar, pues para vergüenza, pues no es así, ¿verdad? En ocasiones. Entonces, en lugar de ser de edificación, ¿en qué nos convertimos? ¿Sí se da cuenta? ¿Sí me va siguiendo? Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dice, ¿quién era yo? Si Dios estaba haciendo todo esto, dice Pedro, pues ¿yo qué? Pues el Señor los llenó de su Espíritu Santo. Entonces, ¿se acuerda que cuando vimos en Hechos, cuando Pedro vio que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos, dijo, pues ¿quién soy yo? Pues hay que bautizarlos en agua, ¿no? Porque eso es lo que mandó el Señor y eso sí está en nuestras manos porque es algo externo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pues ¿quién soy yo para estorbar? Y si alguien, pues a lo mejor me toca ir a mi pueblo, allá donde, pues, y un familiar se convierte, me voy a esperar, lo voy a llevar a Vistahermosa para que lo bauticen. A ver, dígame, ¿quién lo va a bautizar? ¡Ay! Le empiezan a temblar las rodillas, ¿no? Pues yo, si soy creyente, y es alguien que, a lo mejor ni esa familia, es un vecino ahí del pueblo, de Tinguindín, ¿verdad? Y se convierte, y a lo mejor ni hay iglesia. Usted no sabe cuándo va a volver a ir. ¿Te quieres bautizar? No, pues sí, como ya lo vimos, ¿no? Del eunuco, ¿se acuerda? Pues, sí, ¿crees en el Señor Jesucristo? Que Él es tu Salvador, tu Señor. Sí,
A ver, paso número 1. Fíjese cómo somos, ¿no? ¿Se da cuenta cómo somos? Ponemos cosas. Paso número 1, la oración del pecador arrepentido. Y, a ver, frase A, frase B, frase C y frase D. Ya la dijo así en el orden como debe de ser. Entonces ya, nosotros certificamos, autentificamos que... No, sí se da, soy siendo sarcástico, me estoy yendo al otro lado. Pero, así es que hacemos cosas así que no nos dice la Escritura. ¿O dónde ve usted la oración del pecado arrepentido? Algunos me van a decir que ahí está en Romanos capítulo 11, ¿no? Pero no entendemos. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, acabamos, ¿verdad? Versículo 18, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, porque, pues esa es la obra de Dios, amado, a veces con nosotros y nosotros, o a pesar de nosotros, pero qué malo, ¿no? Que sea a pesar de nosotros. Dios quiere hacerlo con nosotros, y ahora sí como dicen los chavos, ¿no? En buena onda, y bien, porque Él quiere que seamos nosotros gente que edifica, gente que lleva el mensaje del Evangelio, que es ejemplar en su vida, nada más para hacerle así y presumir de que somos los santos inmaculados, ¿no, verdad? Es el sentido de la santidad. Hace rato cantamos santo, santo, santo. Nadie, ninguno de nosotros por nosotros, así, ahorita, por nuestros méritos, nadie está calificado. Ninguno estamos calificados, porque Él es santo, santo, santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso la importancia del creyente de cada día buscarle y cuando hace algo indebido, volverse a Dios, arrepentirse y estar trabajando ahí delante de Dios en esas cosas. ¿Me explico? Para que el Espíritu Santo esté transformando nuestra mente, nuestro corazón, con su palabra, con la oración, con el ayuno, con tantos medios de gracia que Dios nos ha dado. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, fíjese, de manera hasta fulanito de Abraham, yo nunca pensé que fulanito de Abraham fuera a creer, se veía tan inflado, y fíjate, se humilló y llorando como un niño. Me imaginaba ahorita ahí en el vecindario llegó un vecino que, hijo, pensábamos que ya nos habíamos liberado de él. Pero ya llegó otra vez, es tremendo. Y dice Maru, no, pues yo voy a seguir orando para salvación. A lo mejor algunos, como yo comprenderán, a lo mejor a que se vaya. Pero ¿será eso? A ver, ahorita que ya aprendió todo esto ya, ¿usted qué piensa que Dios quiere? Mi comodidad como vecino. Usted se ríe, ¿eh? Pero o sea, cada quien hay su rollo. Yo les platico de lo mío. No sé su vida. Usted hágase bolas al Señor. ¿Querrá Dios mi bienestar vecinal? Así, profundidad. ¿Querrá Dios mi bienestar vecinal? Hablando de este ejemplo que le estoy poniendo. No, quiere la salvación de ese hombre impío. No necesariamente quiere mi bienestar vecinal. A ver, otra vez, pueblo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué estás en el lugar donde trabajas? ¿Por qué tienes el jefe que avienta 1000 de aquellas y una buena? ¿No? Para que nosotros lleguemos con nuestro carnet de censura y verlo, ay jefe, ¿no? ¿Por qué habla tanta peladez, jefe? ¿Eso Dios nos mandó a hacer eso? Hablar de darle testimonio, que vea, ¿no? Nosotros no somos así, ¿verdad? Pero no por, ser un contraste, y ¿sí me estoy explicando? Espero que me siga porque... Y cuando alguien genuinamente se acerca, oye, ¿tú por qué no dices groserías? No salga con su carnet de super religioso non plus ultra, ¿no? No, fíjate, pues yo también era como tú a lo mejor no decía tantas, pero también pero Jesús vino a cambiar mi corazón. Y Él me enseñó que pues eso no era una manera de hablar, pero pues, ¿sabes qué? Lo más importante es, y ya usted se arranca, ¿no? Que el Señor nos ayude con esa gracia y esa sabiduría.
Amén. ¿O cómo la ve? Estamos aquí para hacer luz, para hacer sal, ¿verdad? Para llevar a la gente con misericordia, con gracia, ¿verdad? Como el Señor nos trajo con su misericordia y su gracia, ¿verdad? A sus pies para conocerle y ahora pues no nos quedemos con esto, con este regalo que Dios nos ha dado. Señor, queremos rogarte que nos ayudes a ser gente que pues está dispuesta a ir más allá. A veces nosotros tenemos barreras, prejuicios, a lo mejor tenemos prejuicios de un vecino, prejuicios de algún familiar, Señor, prejuicios de algún compañero de trabajo, algún superior, incluso a lo mejor algún colaborador. Luego llegamos a tener prejuicios con la gente con la que tenemos trato ahí, de la tienda, los tamales, o qué sé yo, Señor. Y nos limitamos y pensamos que pues, nosotros somos a lo mejor de una materia diferente, pero Señor, lo único que nos diferencia de ellos y de nosotros es que, Señor, tú nos encontraste, nosotros recibimos el regalo tuyo, Señor, y ahora nos pides, nos solicitas, nos ordenas, nos mandas que con un corazón de misericordia y de gracia vayamos a aquellos que no te conocen para darles testimonio con nuestra palabra, con nuestra actitud, con nuestros hechos, con nuestra manera de hacer negocios, con nuestra manera de conducirnos, de comportarnos, Señor, para que vean la gloria tuya y podamos tener la oportunidad a través de estas cosas de hablarles de ti. Ayúdanos, Señor, nosotros queremos ser luz y sal para nuestros familiares, para nuestros hermanos, para nuestros padres, primos, sobrinos, gente que nos rodea, gente amada, Señor, hijos, esposos, padres. Señor, tú quieres que pongamos los ojos en ti para ser transformados, para que los otros, cuando vean en nosotros las obras tuyas en nuestras vidas, podamos llevarlos a ti, Señor, porque tú eres el que produce en nosotros eso. Ayúdanos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.